Hoy desde Espacio Ganja vamos a estar conversando desde Perú con Oscar Senmache, quien nos va a hablar sobre geometría sagrada y sobre la importancia de incorporarla en nuestra vida para ver cómo funciona y las distintos usos que la geometría tiene para nuestra vida diaria. Oscar es de profesión arquitecto, también es permacultor, es facilitador y conferencista a nivel internacional. Ha realizado un sinnúmero de cursos desde hace muchísimos años. También es fundador de la Academia de Cosmogeometría para la investigación, la co-creación y el desarrollo de proyectos de las nuevas comunidades de transición, centros holísticos, viviendas saludables, escuelas estelares, entre muchas otras actividades más que él realiza para nuestro planeta. Así que vamos a escuchar a Oscar lo que nos trae para compartir. La flor, el perfume desaparece. Si yo quisiera expresar la secuencia Fibonacci sin usar números, yo mostraría esto, por ejemplo, esta cadena, que es una sección de una serie que es infinita. Es decir, si algo es infinito, entonces eso es atributo de Dios. Entonces, esta serie Fibonacci es un atributo divino, que empieza con el 1. Y el 1, para que se sume a sí mismo, formando más números, este 1 tiene que bilocarse. Es decir, proyectarse a sí mismo. Y esta es una ley, porque el ser humano también puede bilocarse, y la célula no se parte en dos, porque si la célula se parte en dos para generar la mitosis celular, moriría la célula si la parto con un cuchillo en dos, ¿no? La célula lo que hace es biloca, es una ley de la materia, una ley de la biología, una ley de las entidades, de las almas. Puede estar en un lugar y en otro. Es una ley que se expresa en contextos distintos. Esa es la característica de una ley. Si está en 3 contextos, ya no revisen otros contextos porque evidencio que eso es una ley. Entonces, el 1 se biloca en uno más. Y la sumatoria de ambos unos me genera el 2. La sumatoria del último número con el precedente o anterior me genera el número 3. Y así, sumando cada par, me da el siguiente número. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. 8 más 5, y así vamos encontrando que hay una serie infinita de Fibonacci que devela que el número también es geometría, porque hace referencia a un patrón geométrico. Y este patrón geométrico es una espiral que está en todos lados, ¿no? Está en el camino de los cabellos ensortijados, está en la secuencia elíptica del ADN. La espiral se encuentra en el recorrido que hacen la luz a través de un conductor eléctrico, y por esa razón inventaron el cable, que ya no era un conductor de metal o de bronce, sino era una fibra óptica, que contenía un camino en espiral, porque la luz camina en espiral, de ahí que la fibra óptica sea más eficiente que un cable que puede ser de cobre o inclusive de oro, ¿no? Entonces, hay leyes, y las leyes se expresan de manera numérica o de manera geométrica. Yo llegué a la geometría por el número. Es como llegar a la torta oliendo su rico perfume a chocolate, ¿no? Entonces busqué el perfume y mi nariz se pegó en la torta, que era la geometría en mi caso, ¿no? Todos tenemos un camino diferente para decodificar la realidad. Algunos empiezan a decodificarla a través del lenguaje del color, que en verdad es la luz en su densidad en la materia. Pero los maestros en la antigüedad usaban el color o la luz tal cual. Y de allí que los vitrales manifiestan mandalas, y hay allí un código oculto. Va a depender de qué es lo que quiero mostrar con ese código de color oculto, como lo hicieron en los rosetones de la Notre Dame, por ejemplo, ¿no? Menos mal que no se quemaron con el incendio. Y como hacen los pintores de la antigüedad que sabían de las leyes del color. Hay leyes para el color. Cada color tiene una información. Si queremos verlo desde el punto de vista biológico, la sangre es de un tono
del color del último chakra. Miren, esa característica de ese tono rojizo, o el tono tierra, ¿no? La lava de un volcán tiene el tono rojo también. La corteza de los árboles es un color terrazo, derivado del rojo. Tú mueres una manzana y se convierte en un color terrazo, derivado también del rojo. Los planetas o las galaxias o los universos más alejados del corazón del universo, que es el origen del Big Bang, son rojos. La ciencia le llama redshift, o tendiente a rojo. A todos los universos que están más alejados de la fuente tienden a ser rojo, que es la frecuencia de la materia más densa, como el caso de nuestro chakra, que es la densificación energética de nuestra energía. Está en el polo opuesto de la corona, ¿no? Que es la más eléctrica, la más vibracional. Entonces, volviendo a la geometría, es un lenguaje, como lo es la luz o los colores, o como es el sonido, donde también hay muchas personas que les encanta trabajar con ese lenguaje. Yo procuro un poco picar de estos dos lenguajes, que lo que hacen en mí es complementar herramientas para poder interpretar la realidad. Como arquitecto necesito trabajar con el lenguaje de la luz, ¿no? Sobre todo si uso vitrales, si uso transparencia, si uso y me acompaña el sol en su recorrido para generar efectos en la arquitectura. Trabajar con el asoleamiento, ¿no? Para que haya confort al interior de una vivienda. Entonces, dependiendo del servicio en el cual esté encaminado forjar beneficios para mi entorno y sobre todo para el planeta, que es quien me alberga, en el oficio con el cual haya nacido, ya que todos hemos nacido con un oficio, deberíamos usar los lenguajes del universo para expresar ese oficio, cualesquiera que fuera. La geometría sagrada se puede aplicar en muchos contextos de la realidad. La ciencia la usa en la mimesis, le llaman la ciencia, de poder imitar formas naturales. Después podemos aplicar la geometría en la ingeniería, por ejemplo, ¿no? Para generar estructuras eficaces y contener la carga que esté encima, como los techos, ¿no? Podemos aplicar la geometría, como lo aplico yo, en las enseñanzas en las escuelas. Yo diseño juegos pedagógicos y lo diseño luego de haber jugado con muchos niños durante muchos años, y entiendo que a ellos les gusta disfrutar del juego y maravillarse del juego. Entonces le pongo la combinación de geometría con magia, porque soy mago también desde niño, ¿no? Nací mago, diría yo, ¿no? Herramientas que uno tiene, no hay que anhelar la herramienta ajena. Todos tenemos herramientas bajo el brazo. Eso va a depender de en qué rubro del servicio has nacido. En la tierra hay 12 rubros de servicio o 12 oficios sagrados, como lo hay en una colonia de abejas. Si tú haces revista y pides a la reina que es la que cuando se mueve todas la acompañan a formar otra colonia en otro lugar, y le dicen, bueno, fórmense todas afuera, que quiero conversar con todas, ¿no? Y afuera se van a formar oficios diferentes. Las que construyen, las que irán los huevos, las que traen la miel, las que restauran el nido, etc. Me encantaría que me pregunten interrumpiéndome, porque Sí. la pregunta nace en el momento en que se tiene que hacer. Sí, bueno, antes que nada, no sé si nos irán a cortar o no el Zoom, cualquier cosa se corta, hacemos un nuevo enlace, ¿no? El anfitrión, no, qué bien, gracias, hija amada. Aquí me está ampliando, mi hija la tengo acá, ella sigue apoyando con la tecnología y me está ampliando para que no se corte. Pero bueno, cualquier cosa, si se llega a cortar, hacemos un nuevo enlace. Ya, no hay problema. Las chicas que estamos acá, qué casualidad, son profesoras las chicas y yo maestra. Oh, qué bueno. Y esto, mira qué interesante esto que vos planteás, porque bueno, justamente estas chicas a veces asisten a los talleres que doy, y esto hablábamos nosotros ya de hacía un rato. Bueno, ellas tienen hijos pequeños, yo ya tengo hijos adolescentes, ¿no? Así que nos toca como vos decís, vivir este sistema educativo del de ahora, y que bueno, que está un poquito como que así le ponen muy poca onda los profes, los chicos, pero esto que vos decías, me gustó mucho esto de
vos decís, hay 12 profesiones. Eso me quedó sonando. Está bueno explicarlo porque lo acabo de conversar en un encuentro que hemos tenido. Sí. Si tú observas la naturaleza, Sí. Todas hacen su oficio correspondiente. Una hormiguita no desearía, por más bello que fuera, volar, ser abeja, por ejemplo. Y si la abejita quiere ser abeja, es porque afuera el sistema le dijo, es mejor ser abeja que ser hormiga. Y muchas veces lo que haces podría estar bien, es decir, ir a traer miel de las flores, pero no es abeja, por más buen servicio que hagas. Sin embargo, la raza humana ni siquiera hace un buen servicio. Es un servicio inventado por el sistema para satisfacer las necesidades mundanas. Ahora, lo que estaría bien en esta encarnación es realizar nuestro servicio álmico, que tiene que ver con un contrato que se hace antes de venir acá al planeta. Por lo tanto, las palmeras del bosque, los animales del campo, las bacterias, las aves, las estructuras unicelulares, todas hacen su servicio. Si tú pudieras ver un video que me asombró mucho, del funcionamiento de la conciencia colectiva en donde están ancladas los glóbulos blancos, que es una conciencia colectiva, saben lo que tienen que hacer, como las aves, como los animales, como la montaña, como los rayos, todo en el universo tiene un propósito. Y lo hace a rajatabla, sin dudar ni negar el oficio de origen. El único que niega su oficio de origen, porque no lo conoce para empezar, es el ser humano. Después toda la vida hace lo que tiene que hacer, lo que debiera. El ser humano trastoca ese proceso natural, haciendo que, por ejemplo, el castor lo traen de Europa a Sudamérica. Y no es el hábitat del castor. Pues el castor va a hacer lo mismo que hace en su lugar de origen, en Europa. Por lo tanto, ¿qué es el castor? Donde no hay que mover diques, porque todo está bien, mueve diques y desvía senderos de ríos inclusive, ¿no? Y sabe hacerlo, pero es un colapso al sur de Sudamérica, en Ushuaia, donde hay muchos castores que están moldeando el entorno que afecta a los seres humanos que allí viven, ¿no? Sí. Y los están exterminando, pues. Lo que pasa es que el castor no debe estar ahí. Y eso lo han hecho con plantas, lo han hecho con virus, lo han hecho con un montón de cosas, ¿no? Las cosas tienen que estar en su lugar, haciendo lo que tienen que hacer. Es como el maíz morado, ¿no? Al sur del Perú crece el maíz morado, es el choclo, pero es morado, ¿no? Y se hace una rica bebida, muy sabrosa. Y la gente quiere que ese maíz morado crezca, por decir, exagerando en la China. Y no va a crecer, pues. Porque las condiciones de clima, de altitud, de latitud, de lo que fuera, el terreno, la fertilidad, los nutrientes, el sol, la lluvia, lo que fuera, hace que el lugar donde nazca, o crezca, o se reproduzca, sea en el sur norte de Argentina, sur del Perú, en Bolivia, ¿no? Y cada lugar prepara el potaje diferente, pero con la misma herramienta. Nosotros, los seres humanos, antes de venir a la Tierra, a encarnar en esta biología que es el vehículo para expresar las decisiones del alma, el alma no puede estar caminando por ahí haciendo su oficio, ¿no? Nosotros somos los intermediarios. El espíritu es la chispa divina, la mónada, como le dicen. Es la chispa que sale del fogón, ¿ok? Pero para que la chispa se densifique, tiene que difractarse. Si fuera luz blanca, esta chispa que lo es, se difracta en un holograma lumínico para el nivel de conciencia humana en 12 colores. La luz se difracta en 12 colores, no se difracta en 7 para empezar. Que la veamos difractada en 7, en el agua o en un prisma de acrílico o de vidrio, filtra algunos colores. Pero si tú difractas la luz a través de la luz, o sea, a través de un cristal de cuarzo, va a arrojar 5 colores más. Cual teclas negras de la octava de un piano que tiene 7 teclas blancas y 5 negras. Ya, esas 5 teclas negras a nivel de color son 5 colores más.
Entre ellos está el rosado, el turquesa, el oro rubí y otros colores más. Entonces, la realidad a la cual tenemos que llegar a percibir es una realidad mayor. Tenemos que mirar el código 777, 7 notas musicales, 7 colores y 7 geometrías, a 13 notas musicales, siempre han sido 13. Tú tocas un piano de una octava y vas a tocar 12 sonidos. El 13 sería el armónico que generas con los 12, o la canción o la melodía, ¿no? Es en cuanto a sonido. En cuanto a colores, la luz se difracta en 12 colores. El 13º color sería la luz blanca, que es la que se difracta en 12 colores. Y tenemos nosotros 12 geometrías, más una 13ª que es el vector del equilibrio. ¿Ok? Entonces la ley, en el nivel de conciencia que estamos caminando a develar por decisión propia, es un asunto evolutivo, energético diría yo, es agarrar la octava superior de conciencia que abarca ya un paquete de leyes que son las leyes cuyo código es 12, 12, 12. Ese es el nuevo salto en conciencia al cual tenemos que llegar desde la perspectiva de los lenguajes universales, ¿no? Si ustedes tienen una pregunta, no hay interrupción, sino hay enlazarnos con eso que se está moviendo dentro de ustedes para poder darle forma. Yo podría estar acá horas comentándole cosas. ¿Alguna de las chicas que está viendo tiene alguna pregunta o algo? ¿Le interesa algo? Sí. ¿Le ha surgido algo? Yo continúo y me hacen la pregunta en cualquier momento. Sí. Puedo estar horas y horas entregándoles cosas, pero sí me encantaría moldearme a la energía tuya, a la energía del grupo, para poder sacar provecho de las 12 redes de servicio o 12 oficios que hay en el planeta. Suelen estos oficios relacionarse entre ellos. Por ejemplo, yo pertenezco a la red del hábitat, de las 12 redes que hay en el planeta, ¿no? Y no hay más. Si no, Jesús hubiera hecho un casting para 20 apóstoles y solamente 12 pasaron el casting, ¿no? Es una ley la que emulan los maestros de sabiduría. Los 12 seres de la hermandad blanca, los 12 mentores o abuelos sabios que hay en otros universos, siempre es un paquete, diríamos, de ley de 12. Entonces, yo diría, como arquitecto, bien podría haber sido ingeniero, que forma parte de la misma red, como los bioconstructores, los geobiólogos, los topógrafos, los ambientalistas, etcétera. Todo aquel personaje que transforme la superficie en función de las necesidades del hábitat pertenece a esta red. Pero hay más redes, vamos a mencionar en la medida que nos vinculemos a ella en la conversación, como la red de la educación, por ejemplo. Todos de alguna manera somos educadores. ¿Okay? Desafortunadamente no hay escuela de padres cuando decidimos ser padres. Entonces nuestros hijos siempre van a ser conejillos de indias de nosotros mismos. Y les ponemos una impronta que no siempre es de las más acertadas en su educación. Queremos que desde el lado de la sabiduría, y ni siquiera sabiduría, desde el lado de la mente, de la memorización, saquen las mejores notas en el colegio. Y esto se les queda grabado desde niños hasta el punto en que ya tienen 50 años y siguen estudiando. Para obtener eso que el sistema te dice, esto lo necesitas porque te hace ser mejor que los demás, que es un título, un reconocimiento puesto en un papel, firmado por una tremenda organización. Entonces, solemos darle a los hijos códigos que no se necesitan, ¿no? Ese es un problema. Un niño que está en la escuela, los primeros 7 años, deberíamos preservar su potencial emocional, ¿no? Tú no puedes hacerlo, eres un ignorante, siempre rompe las cosas, eres muy obeso, eres feo, afuera están la gente mala, qué sé yo, ¿no? Todo el día estás riéndote, ¿no? O estás conversando con seres invisibles, eso es demonio, eso es demoníaco, ¿no? Bueno, hay miles de cosas que en esos 7 años trastocamos la mente de los niños. Si alguien está educando a los chicos, hay que pensar de que si ya tiene más de 7 años, donde se fijan estos patrones de la cultura, de la familia, de los amigos,
la sociedad, hay que hacer una sanidad emocional en los chicos, ¿no? Sanidad emocional, sanidad mental, sanidad física, porque hay hábitos que también tienen que erradicar, ¿no? Un hábito que hay que erradicar en los niños, y esto se los ponemos los adultos, aunque la intención sea buena, es por ejemplo usar un despertador para levantarse, ¿no? Eso es, para mí, mortal enseñarle a los niños. Nosotros, al igual que las gallinas, que los patos, que las aves, que los animales del bosque, que invernan un tiempo específico, o como la cigarra que sale de la tierra cada 12 años, y salen en manada, ¿no? Manejan un calendario o un reloj biológico a la perfección. Las golondrinas saben cuándo migrar y cruzar el Atlántico para ovar en mejor clima, ¿no? Los seres humanos necesitamos de un reloj para despertarnos, imagínense. Y la gallina te canta todos los días a las 6 de la mañana, ¿no? ¿Por qué es mortal esto? Digo mortal. Cualquier cosa que degrade tu energía es mortal. Es decir, si tú tienes drenajes energéticos, como cuando nos ponen un drenaje, que es una instalación saboteada de electricidad en mi casa, me va a venir la cuenta elevada de la luz porque alguien está consumiendo mi energía. ¿Okay? Entonces, cuando tú te despiertas por un artefacto externo, te saca del natural estado de conexión con otros mundos, con otras realidades que se generan en el sueño. Y vienes abruptamente a la vigilia, ¿no? Es más, para que estés bien en ese desencaje energético que tienes que pasar media hora durmiéndote en el bus o descansando un rato más después de estar despierto porque estás desencajado energéticamente. Todos tus cuerpos llegan así, de golpe, cuando suena el despertador. Yo digo, usa un despertador, pero que te avise cuando ya estés consciente o despierto, para que no genere esa crisis energética. Que si fuéramos nosotros los niveles de la batería, que se elevan en varias rayitas, pues al despertarnos abruptamente, bajamos 1, 2 rayitas menos de energía que necesitamos para el día, ¿no? Y, bueno, hay muchas cosas que... ¿Por qué hablo de los chicos en su educación por restaurar su potencial trastornado de estos 7 años? Porque si pudiéramos nosotros estar con ellos desde que nacen, tendríamos mucho cuidado en poder cuidar esa plantita que está creciendo y no se tuerza, ¿no? En darles el alimento que les corresponda y el ambiente de alegría, de paz, de tranquilidad, de gozo. Y sobre todo, procurar mantener en ellos la capacidad de asombro, hasta de las cosas más simples, ¿no? Yo no consigo un niño que no sonría, por ejemplo, ¿no? Un niño que no sonríe tiene problemas, para empezar. Nuestra naturaleza como humanos es sonreír. Es más, hasta los maestros ascendidos sonríen, ¿no? Unos creen que Jesús andaba por ahí con la cara larga, entregando sus historias y hablando de la divinidad. Jesús jugaba con los niños. Se subió a un árbol, se reía, ¿no? Es un estado de gozo. Un ser que está en plena conexión. Como vos decís, ¿no? Bueno, le mencioné a los chicos porque yo trabajo con los niños, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro oficio nos vinculamos con otros oficios más. Yo me vinculo con la red de la educación holística, que es una red tremenda en el mundo. Tal vez la red que debería y está encaminada a transformarse rápidamente. Hablo de las redes individuales pedagógicas, que son muy buenas, algunas de hace 50 años y otras generadas hace unos 10 años más o menos, que crean una metodología de enseñanza con pautas generales para después su aplicación sea según el territorio, ¿no? Porque una metodología es buena, pero la enseñanza va a diferenciarse mucho si es que tú enseñas en la costa, en la sierra o en la selva del Perú, que enseñas en la Antártida, por ejemplo, ¿no? Pero las pautas son las mismas. Por ejemplo, la inteligencia natural. Yo diría, más que inteligencia, la conciencia natural. Todo ser debería vincularse en el territorio donde nace o donde reside. Tiene que conocer los solsticios, los equinoccios, tiene que conocer los climas, tiene que conocer cuál es la tierra que pisa
qué tan nutritiva es su tierra, o cuál es su composición. Tiene que conocer la fauna, la flora del lugar, los seres, las razas que hay en el lugar, las civilizaciones que pudieron haber entre razas. Tiene que conocer la historia energética y del pueblo donde nació. Tiene que involucrarse con la tierra. Esa es inteligencia natural o conciencia natural. Y tenemos nosotros 12 conciencias, ya van a llegar de a pocos a la 12ª inteligencia, como dicen, porque esas inteligencias o conciencias tienen que ver con la afectación que tenemos nosotros en cada uno de nuestros 12 chakras, ¿no? Pues tenemos 12 chakras y no 7. El primer chakra es el que nos vincula con la tierra, nuestra conciencia natural. Nuestras primeras raíces, cual semillita, al caer en tierra fértil, se conecta a la Pachamama o al ser que le va a dar todos los nutrientes a través de sus raíces infrarrojas o su chakra raíz. Pero también nos podemos vincular a otra red de servicio. Hay que ver cuál es nuestra vinculación de servicio. Y me vincula a otra red que es la red de la sanidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, todos de alguna manera somos sanadores. Si nuestro potencial de enraizamiento, cual árbol que está con las raíces bien ancladas en la tierra y recibe buen sol, y se vincula con árboles de su propia especie y asimismo se ayudan mutuamente, una ayuda silenciosa que no la vemos, pero están ahí trabajando de manera cooperativa, aunque no veamos eso nosotros. Es una conexión diferente a la nuestra, ¿no? Su comunidad es diferente, ellos se comunican a través de las raíces, ¿no? Y estos árboles viven sanos porque están empoderados, ¿no? Están muy bien empoderados. Las raíces no están volando por ahí, están que se dirigen al corazón de la tierra. Y las hojas están tomando la energía del sol y transformándola en savia bruta y savia elaborada. En su vida, así como en nosotros, hay un montón de seres que la habitan. Las hormigas que suben, las larvas que hay dentro de los árboles que se alimentan de sus jugos, y algunos pájaros, como el pájaro carpintero, picotea la corteza del árbol para comerse esos gusanos que son su alimento de los pájaros carpinteros. Cuando matas a un pájaro carpintero, rompes el ciclo de simbiosis de un bosque, porque los árboles se empiezan a morir. Y esto me explicaba un conocedor de esta temática. ¿Por qué? Porque el árbol era consumido por las larvas. No había el equilibrio, pues. No había los carpinteros que comían unos porcentajes a larvas, ¿no? Es decir, hay un balance natural en la naturaleza. Nosotros distorsionamos ese balance. Y para que nuestro balance de servicio esté bien posicionado, tenemos que servir a nuestra red y también a otras redes, según corresponda. ¿Ok? Una de los errores en la educación es querer enseñar empezando por la parte de la mente, y no por la parte de las emociones. Si yo no estimulo la emoción del niño para fijar su atención en un proceso de enseñanza, no tiene sentido enseñarle la parte sabia, o el principio matemático, o el principio racional. Yo, por ejemplo, creo que el niño primero tendría que emocionarse de aquello que le vas a entregar, para que preste interés después, ¿no? Hay una metodología en Perú, que es el método Asiri, cuyo proceso lógico, y también siento que así es entrar primero por la emoción. Si algo al chico no le emociona, no tiene interés. Por lo tanto, tienes que movilizar sus emociones para que haya algo de atención en el sentido de tu clase o de tu propuesta de trabajo, ¿no? Sí. Ahí está la pregunta de Nancy, dice, ¿cómo influye la geometría la geometría sagrada en la vida diaria? ¿Cómo? Vamos a hacer un ejemplo práctico. ¿Ok? Por ejemplo, la naturaleza tiene códigos. Acá se llama piña. Acá hay códigos. Pero ananá, me la como y me hace bien, un rico jugo. Pero acá hay matemática en esta piña. ¿Ok? El crecimiento de la copa le llamamos SOME nosotros. ¿Y SOME por qué? Acá me han permitido marcar la línea de crecimiento de los nodos de la piña. En una dirección y en la otra dirección. Si nosotros contamos las líneas
que hay en una dirección, ¿ok? Ven aquí estas líneas. Si yo las cuento, esta línea que está más vertical tiene un número de la secuencia Fibonacci. Voy a contar. Esta que está acá, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Acá hay 13 espirales. Y en la otra dirección hay, ¿cuántas? 8. Y el 8 y el 13 pertenecen a la secuencia Fibonacci. Y la naturaleza me está enseñando la secuencia Fibonacci. Por ponerle una forma, ¿no? ¿Ustedes conocen esto? ¿Una piña? Una piña. Aquí hay matemática. Está raro. Y hay espirales también. 13 en un sentido y 8 en otro sentido. ¿Ok? Por ejemplo, ¿ustedes tienen cuarzos en casa? Estas son cosas que tengo en casa y las puedo usar para poder interpretar la realidad. Este es un cuarzo. Pues está tallado. No es original su forma. Una forma original podría ser, por ejemplo, esta. Esta es natural. Su sección es hexagonal. Y lo que llega arriba y llega abajo son pirámides hexagonales. Este es un patrón geométrico, por ejemplo, ¿no? ¿Ven aquí? Esta es una pirita. Y es cuadradita. Perfecta. Esta es una pirita. ¿Y qué cosa es? Es un dodecaedro, formado por caras pentagonales. La pirita tiene 3 formas. Es cúbica, es octaédrica. No tengo una para mostrarles, y es dodecaédrica. Entonces, las geometrías suelen ser transformaciones de un patrón, como en el caso de la pirita, pasa del cubo por una segunda y una tercera geometría. Nosotros somos geometrías, tenemos 12 geometrías instaladas una por una en cada uno de nuestros chakras. Nuestras culturas usaron mucho patrones geométricos de la naturaleza. Este es un patrón geométrico. Le llaman la chacana. ¿Ok? Esto de acá, por ejemplo, acá hay 7 geometrías. 5 platónicos y 2 estrellados. Yo le llamo la estrella madre, pero también tiene como nombre el cubo de Metatrón. En 3 dimensiones, ojo, en 3 dimensiones. Estrella de mar. El 5. Si nosotros tuviéramos el filtro instalado de este software, cual lenguaje geométrico, nos permite ver la realidad a través de mis gafas, que serían el filtro de la geometría, todo lo que veo afuera tendría ya la información geométrica porque instalé el programa. Me instalé los códigos. Yo veo todo ya con cosas que tienen que ver con patrones geométricos. Y uso ese lenguaje para poder comentar aquello que me es útil en una charla o una disertación o jugando con los chicos. Esta es una personita. El estrella de 5 puntas. Es el tetragrammatón para muchas culturas iniciáticas. Pero también podría ser una ley también. Una ley. Varias leyes, ¿no? Por ejemplo, para estar nosotros potencialmente activos energéticamente, tenemos que tener una alimentación consciente. Cada vez más sutil, no la que está de moda. Cada vez más sutil. Acá, dormir bien. Si no duermo, muero.
Aquí, coherencia entre lo que pienso, siento y actúo. Si no hay coherencia en esa triada, emociones, pensamientos y actos, puedo obtener lo que llamamos enfermedad, que es una crisis energética cuyo porcentaje es el 90% de enfermedades. Bueno, si no duermo bien, también me enfermo, ¿no? Si no me alimento bien, también me enfermo. Si no respiro bien, estoy como el auto de carreras que en lugar de correr, está con el acelerador en mínimo. O sea, respiramos en mínimo nosotros. Subestimamos la capacidad torácica, ¿no? Para que nos han dado tremendos pulmones para respirar el 10% de su capacidad. Entonces, respirar el 10% de la capacidad es incorporar menos prana. ¿Okay? Y bueno, y respira también la piel, respiran los huesos, respiran todos los sistemas que hay en nosotros. Y acá está la conexión con los códigos solares o el alimento fotónico o el alimento solar, ¿no? Entonces, después de fuera el 100% del alimento, a veces nos enfocamos solamente en este alimento. Y cada uno es por lo menos el 20%, ¿no? De ahí que algunas personas que no coman sigan vivas, si es que consumen estos otros 4 alimentos. Si no los consumes en mínimo y no comes, te mueres, pues. Así de simple, ¿no? Entonces, las geometrías son muy útiles porque te entrega información. La ciencia usa las geometrías para extraer la información del cosmos, ¿no? La nanotecnología, por ejemplo, usa la información de los patrones geométricos para crear nuevos materiales y cosas que necesita. Si por ahí hay alguna consulta. Y Oscar, Hay muchas personas que usan la geometría a nivel lúdico, por ejemplo, ¿no? claro, sí. Eso te quería Es decir, preguntar, o sea, interactuar con esta geometría, o sea, por decirte, ponernos a hacer, yo me acuerdo que vos ahí tenías con las pajitas de hacer, de armar, ponernos, digamos, en eso, por ejemplo, todos los días, 10, 15, eso también, digamos, va sirviendo a la información que le vamos mandando a nuestro cerebro. Pero hay una clave para eso, para que ocurra eso. Tú puedes estudiar la luz, Sí. irte a Harvard y hacer una maestría en fotosíntesis, por ejemplo, ¿no? O en biología, ¿no? Está bien, estás estudiando la luz. Y no podrías estudiarla más si es que no tienes instrumentos que la puedan ver y te puedan mostrar aquello que no ves. Igual con el sonido. Para decodificar la luz, la tienes que mirar. Para decodificar el sonido, lo tienes que escuchar. Si el sonido ya lo incorporaste en las octavas que necesitas para hacer música, tú te puedes quedar sordo y aún así componer. Porque tienes la memoria de las notas dentro tuyo. Y eso le ha ocurrido a grandes músicos que han estado sordos, ¿no? Pero con la geometría no ocurre esa forma de lectura. Para que tú entiendas y decodifiques los patrones geométricos, tienes que construirlos. No se estudia geometría sagrada. No se puede extraer la información si no tienes el patrón en la dimensión que nos corresponde a nosotros su interpretación, que es la tercera dimensión. ¿Y esto por qué razón? Porque el conocer el 100% de las geometrías nos permite a nosotros algo mágico, que es rasgar los velos de la siguiente dimensión, que es la cuarta. ¿Entiendes? No podemos dar saltos. El detalle está en que la zona del confort del estudio de las geometrías se nos ha quedado instalada en la segunda dimensión. Y no es que no sirva. La sombra de un árbol de segunda dimensión me da la información del árbol. Pero no puedo ver las hormigas que suben, ni la textura del árbol, ni la información de la sanidad del árbol. El árbol puede estar cortado, pero se ve su sombra completa, ¿no? Sin embargo, el árbol me da más información. Hay movimiento, hay colores, hay vida en él, etcétera, etcétera. Las geometrías de la 3D deben agradecer los procesos que ya han ocurrido en nosotros aprendiendo mucho el lado 2D. Y seguir caminando con ella, pero anclarnos en la 3D
en su decodificación y después proyectarnos a una decodificación de cuarta dimensión, ¿no? De las mismas geometrías. Y nuestro destino final es la quinta dimensión de la conciencia geométrica, más adelante, lógicamente. Es una herramienta muy útil en la antigüedad, ya que muchos maestros iniciados sabían de geometría, sobre todo si expresaban artes, como Da Vinci, como Gaudí, por ejemplo, ¿no? Como Platón, y muchos seres que han hecho de este lenguaje una herramienta para expresar su arte. Y acá nosotros podemos usarla para pastelería, para pedagogía holística, haciendo juegos pedagógicos, para diseñar textiles o telares, para hacer arquitectura, para trabajar con cristales, haciendo mandalas con cristales, para hacer máquinas cuánticas que son geométricas, para la ingeniería cuántica o la física cuántica, etcétera, 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 ¿no? Hay que ser muy creativos si es que la herramienta que llega a nosotros la reconocemos que forma parte de nuestro potencial y ponerla en uso, ¿no? Ponerla en uso. Hay muchas técnicas de geometría sagrada respecto de terapias energéticas, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero hay que conocer cómo funciona una máquina cuántica, ¿ok? Hay muchas leyes, cómo se mueve la luz no se mueve en líneas rectas, la luz se mueve en espiral. Igual con el sonido, ¿no? El sonido tiene la particularidad de que genera resonancia, que es el clásico ejemplo de que si yo toco el violín en la nota mi, la cuerda del piano en metal también se empieza a mover sola por el principio de resonancia. Si yo soy una vibración amorosa, mi resonancia amorosa va a mover las cuerdas similares en vibración alrededor mío en otras personas. Nuestro amor en nosotros es vibración. Somos un sonido. Que el maestro espiritual, cuando tú lo amas como él te ama, escucha tu sonido o tu amor y se acerca a tu oído y te da el nombre de cómo resuena ese amor en ti. Y eso se llama nombre espiritual, ¿no? Nosotros tenemos un rayo de origen lumínico. Cualesquiera que fuera el origen del rayo que somos, nos envuelve como potencial. Si somos sanadores, tenemos el rayo verde, ¿no? Si nuestro amor se extiende y envuelve al planeta, y amo a las maripositas, a las hormiguitas, a las aves del campo, y aquello que pareciera que fuera mortal como un alacrán, pero amo a la vida, te envuelve de una energía rosada, que es el tono frecuencial y lumínico del octavo chakra, que está sobre el chakra del corazón. ¿Ok? Todo tiene una razón de ser en esta estructura biológica que nos alberga, pero hay que tener en cuenta algo muy claro. Nosotros somos una batería biológica, que tenemos una punta que se conecta en la corona hacia la energía eléctrica y otra punta que se conecta a la energía magnética o de Gaia que está en el primer chakra. Y como batería, cual batería de auto, que tiene celdas donde está instalada un líquido que le ponen, nosotros debemos tener el mejor líquido en nuestro organismo. Somos casi agua, 75% de agua más o menos, ¿no? Si no tenemos la mejor agua, ¿cuál es la mejor agua? La que no ha sido contaminada por el ser humano, ¿no? Un puquio natural, que es el agua que brota de la tierra, como manantial, o una cascada que viene de la montaña, es el mejor agua. A menos que tengas tú agua de la Antártida, que hay por todos lados ahora, ¿no? Que se dona. El cuerpo tiene que tener la mejor agua. Yo diría agua de manantial, ¿no? De la cascada, de la catarata, del puquio natural o de la Antártida. ¿Por qué razón? Porque si no tenemos la mejor agua, no podría haber una sinapsis en la neurona de todas las conciencias que hay dentro de nosotros, inclusive en el cerebro, ¿no? Necesitamos generar sinapsis interna, un intercambio de información para que nuestro sistema biológico haga lo que le corresponda. Si tenemos una conexión y en lugar de sangre tenemos un lodo, no habría forma de que la sangre y los glóbulos que hay en ella hagan su cometido. Como los glóbulos blancos que corretean donde hay una fisura en la piel para poder generar una coagulación de la sangre y generar una cicatriz para que no ingresen bacterias.
Y esa es la función de esa conciencia. Se ha filmado cómo se mueven los glóbulos blancos a cumplir su oficio, ¿no? Entonces todo el cuerpo nuestro tiene un montón de conciencias. Un montón de conciencias. El corazón es una conciencia, la sangre es una conciencia, los huesos, la piel, el cabello, todos son conciencias que hacen bien su propósito. Nosotros que somos el Dios que las contiene, no correspondemos a ese propósito, generando caos y por lo tanto teniendo los levels de energía al mínimo para solamente ir a trabajar, dormir y levantarnos más cansados que cuando nos acostamos. O sea, somos incoherentes, ¿no? ¿Por qué razón? Porque estamos enfocados en un propósito de vida que no nos corresponde. Que afuera nos dijeron qué hacer. El ser humano debe recuperar su manantial de conexión para permitirnos tener la energía necesaria en sanidad de ejercer nuestro oficio sagrado. Lo contrario, vamos a hacer el sarro en un agua pura, cuyas moléculas que están limpias se evaporan y pasan a una siguiente dimensión que es el vapor. Las moléculas de agua que estén contaminadas o con cosas que no les corresponde, terminan como sarro al final del depósito, ¿no? No está mal terminar como sarro tampoco, ojo, como humanidad, porque un porcentaje de la humanidad no va a alcanzar el sitial energético que le corresponde al planeta que está migrando a una octava energética diferente. Son posibilidades del universo, así que tampoco está mal. Pero va a depender de nosotros dónde nos corresponde estar. ¿Decimos estar como sarro? Bien, cumple la función del sarro. Es necesario que haya un equilibrio energético en el planeta. La luz y la poca luz tiene que existir, la oscuridad no existe, para empezar. Eso que llaman el agujero negro es la compresión de todas las luces del universo, en el sector donde está el agujero negro, ¿no? El agujero negro es todo comprimido, espacio, tiempo, luz en un solo lugar, por lo tanto la oscuridad no existe. Lo que llamamos agujero negro es porque la luz está en un solo lugar, y lo que llamamos luz blanca es la luz que está yendo hacia todos lados, ¿no? Difractándose. En el caso de la humanidad, el odio no existe. Tú no puedes alumbrar oscuridad como no puedes alumbrar odio. El odio es la ausencia de amor, que es diferente, ¿no? Ahí está preguntando Nancy si se puede curar, dice, desde la geometría sagrada. Claro, hay muchas terapias energéticas usando geometría sagrada. Se puede cocinar con la geometría sagrada, se puede enseñar con la geometría sagrada, se puede servir al planeta en activaciones redundando planetarias, usando la geometría sagrada de los vórtices energéticos de Gaia, donde se instauran los templos más antiguos de la cultura, antes de que hubieran humanos en la Tierra, ¿no? Inclusive. Se pueden usar en patrones geométricos el uso de la luz y del sonido, haciendo una máquina cuántica. La máquina cuántica, o un holograma, que es la palabra más acertada, contiene tres cosas. Una vibración, es decir, si es un motor, un holograma es un motor, es una máquina cuántica. La vibración es su resonancia, como el gatito que resuena, ¿no? Ya, esa sería la resonancia amorosa del gato. Un gato no ronronearía estando enfermo, por ejemplo. Si está feliz, ronronea, ¿sí o no? Entonces, un holograma tiene un ronroneo, es una vibración, tiene una programación, el gato tiene una programación lumínica para ser gato, no para ser lagartija. Entonces, un holograma tiene una programación para algo, en este caso, para la sanidad de un órgano específico. Las programaciones son puntuales, no son de amplio espectro. Lo que es de amplio espectro es toda la escala musical, la luz blanca o las 18 geometrías. Pero si queremos hacer una aplicación puntual en sanidad, tenemos que enfocar el potencial de la luz que vas a usar, que es la programación de este elemento para sanar, que es un holograma. Tiene que estar instalada una geometría, y tiene que estar instalado vibracionalmente en una frecuencia sonora. Porque si una de las tres cosas no tiene, ese algo no está vivo.
porque todo holograma contiene un sonido, una luz y una forma. Si nosotros queremos curar de la geometría sagrada, tenemos que curar desde la triada que contiene geometría sagrada, contiene una programación lumínica y contiene una vibración sonora. Si algo no tiene una de estas tres cosas, simplemente o no sirve o no existe. Porque toda la vida, desde una roca hasta una constelación, contiene esas tres cosas: sonido, luz y forma. Un terapeuta integral tiene que tener esas tres herramientas para la sanidad. Al contrario, su alcance y su potencial de sanación, si solamente usa cristales, está en el 33% de su eficacia. No, yo diría en el 66%, porque los cristales ya tienen geometría. Pero si tú no sabes para qué sirve la frecuencia del cristal, no tiene sentido, por ejemplo, ¿no? Claro. Todos los cristales tienen una frecuencia lumínica específica, que hay resonancia lumínica, así como el sonido, en alguna parte de los órganos que tienen una símil frecuencia vibracional. Cada cosa en su lugar, no puedes poner un cristal que no corresponda con la frecuencia del chakra o del órgano, ¿no? Claro. Entonces el combo que hace que una terapia sea efectiva es que tenga esas tres cosas: sonido, luz y forma. Lo hacemos también con arquitectura también, ¿no? En verdad, cualquier oficio debería usar estos tres principios, que le llamamos nosotros la trinidad o la triunidad. Tres cosas en uno. Y en verdad, no son tres cosas, las hemos separado para su comprensión. Pero son una sola cosa. Sí. Es una sola cosa, salen del mismo origen. Sí. Salen de la fuente o de la chispa divina, de donde quieran, crean ustedes que sale la emanación de todas las cosas. Sí. Entonces sí se puede curar de la geometría. Claro Bien. que sí. La naturaleza es geométrica, por eso es que la naturaleza cura. Sí. Miren esto. Así. Este es un citrino, pero está instalado en una drusa. Son cosas que uno tiene en la casa, ¿no? Que uno lo tiene ahí porque se lo regalaron, ¿no? Pero esto de acá es vida. La drusa es como la tierra fértil para que la planta crezca. Un cristal, como conciencia que lo es, tiene solamente un sistema de 2 chakras: la corona y la raíz. ¿Ok? Cuando no había vida en el planeta, ni siquiera había agua, los cristales eran la conciencia primera que anclaba la luz del sol en la tierra. El primer servicio y el último, como en el caso del ser humano, es anclar la luz en la tierra. Lo hacen las plantas y convierten la luz del sol en frutos. Y ahí está, una conciencia, 2 chakras. Después, a medida que va evolucionando, se van aperturando los nuevos sistemas de chakras. Una planta, por ejemplo, ya está aprobada por la ciencia, tiene estrategia de supervivencia, que es un asunto emocional, ¿no? Si el bosque se está incendiando y hay una especie muriendo en el bosque, las especies del entorno saben que están muriendo su especie. Y se comunican, como les dije, a través de las raíces, ¿no? Si yo agarro a esta drusa y la siembro, la vuelvo a poner en la tierra, y regreso en unos millones de años, probablemente las encuentre un poco más grandes, porque siguen creciendo, se siguen nutriendo de su drusa y del sol y las energías del entorno, ¿no? Este es otro cristal. La gente tiene generalmente cristales en casa, ¿no? Este cristal, por ejemplo, no está en drusa, pero conserva su raíz. No está rota. Lo que ves ahí son cristales piramidales. Esto no está roto. Yo lo acabo de sacar de su maceta, porque mis cristales los tengo en una maceta. Yo los considero como si fueran plantas, ¿no? Porque están vivos. Y los pongo ahí porque se sienten bien cuando están en tierra. Yo los pongo en arena de lugares sagrados, ¿no? O lugares energéticos, por llamarle de otra manera, ¿no?
lago Titicaca, de Aurora, de Uruguay, arena de Egipto, que también tengo mis cristales en arena de Egipto. Esa arena donde hay un vértice energético de la Tierra. Y es la Tierra que tiene la memoria de la energía potencial. Y si esto lo hacemos, ¿por qué? Porque sé que está viva, la considero una estructura viva. Si yo me regala un cristal que solamente tiene la punta, o sea, que la han arrancado de una drusa, ese cristal ya no crece. Sigue con sus propiedades, pero queda fijado en su crecimiento, ¿no? No muere, simplemente sus átomos siguen vivos, pero ya no crecen, ¿no? Lo ideal sería tener cosas vivas, ¿no? Como el alimento vivo, que es las semillas activadas con germinado, por ejemplo, ¿no? Hay gente que solamente come eso nada más. Y bueno, esta es otra piedrita más, ya no recuerdo cómo se llama, pero si te das cuenta, es una amatista, pero al tener raíz, ya cambia de nombre ya. Ah, Es otro nombre. mira vos, no Es sabía. un cristal que tiene algo de 20 minerales. No recuerdo, pero acá está su raíz, mira, raíz. Mira vos. Encima geométrica todavía. Sí. Esta no la tengo sembrada, debería sembrarla. En nuestra casa tenemos mucha geometría. Uf, mucha geometría. Pero yo voy caminando por la calle y veo un montón de estas cositas que están en el suelo. Que son del árbol del pino. Acá hay una espiral. ¿Ustedes ven? La azul es una espiral que sube y la roja es una espiral que también sube en dirección opuesta. ¿Ustedes cuentan las espirales? También forma parte de la secuencia Fibonacci. Así de sencillo, ¿no? Me encanta ¿Quién no ha visto una caracola? Tengo varias. Ya, obsérvalas. No hay una sola caracola en el planeta Tierra que tenga un giro diferente a este. Que no gire y salga por acá, ¿no? Por acá. No hay ni una sola caracola que gire en sentido opuesto. ¿Por qué? Porque es una ley. Una caracola no va a hacer el viaje de crecer en el sentido contrario. La única conciencia en el planeta que hace lo opuesto a la ley es el ser humano. Y así le va. Y ahí anda Transgrede, remándola y dice, y no sé por qué, y no nos sé por gusta qué. nadar en sentido contrario a la corriente, y encima nos encanta entrar de cabezazos con todos los troncos y las rocas que están en las orillas, ¿no? En lugar de caminar por el medio del río, donde está la corriente más fuerte, y a favor, no en contra, para llegar a buen puerto, que es el mar, ¿no? Y los demás están por ahí haciendo cosas para ir al mar en cualquier lugar. Entonces, las geometrías sagradas es una herramienta muy valiosa para varias cosas. Una, para entender la realidad, y nosotros somos parte de esa realidad, para poder permitirnos empoderarnos, ya que tenemos como árboles humanos un sistema energético que se ancla en nuestro tronco o en nuestro tubo de luz, que debería estar pisando tierra. Si algo no pisa tierra, lo más probable es que la contaminación electromagnética del entorno nos queme. Como se queman 10 computadoras en serie y viene una descarga de la central y las computadoras no tienen el pozo a tierra. ¿Qué pasa? Se queman. Nosotros recibimos una influencia externa de las antenas 5G, de los parlantes que hay en la casa, del camión que pasa con ese motor que genera una carga electromagnética tremenda, de la subestación que están ancladas como casetas de concreto en cada cuadra de la residencia, qué sé yo, celular, estamos atravesados. Uno se preocupa por la 5G, pero si nos pudieran dar ojos para mirar todo lo que nos atraviesa, saldríamos corriendo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es hacer pozo a tierra o poner los pies desnudos de vez en cuando en la tierra. ¿Cuándo? Cuando lo sintamos. Es como decirte, ¿a qué hora tienes que ir a dormir? Bueno, hágate a dormir cuando tienes sueño. Así de simple, ¿no? No cuando es la hora de dormir. ¿Y a qué hora tienes que levantarte?
Pues cuando hayas regenerado tus células y te acostumbres a despertar de manera natural a las 6 de la mañana. Si tú adiestras tu reloj biológico, puedes levantarte a las 6 de la mañana todos los días sin reloj. Así, exacto. Y para eso hay muchas técnicas, ¿no? Hay muchas técnicas. Pues es que no es que me despierto y la secretaria que es mi reloj me diría, ya es hora de salir a trabajar, porque te deja el bus o lo que fuera, ¿no? Pero para eso sí es necesario una alarma, ¿no? Pero no para que me despierte. Entonces, hay que tener en cuenta que para entender la realidad, este lenguaje es muy bueno. Para sanarnos, educarnos también. Lo que estamos haciendo ahorita es educarnos un poco con las cosas que por ahí tienen en casa, que es la naturaleza, ¿no? Para la pedagogía holística también, yo a los niños les enseño así, ¿no? La ley natural de los números, esta es 2 dimensiones, pero hay números en 3 dimensiones, ¿no? Y uso el lenguaje para los niños. En la academia ya vemos ya todo el paquete completo, ¿no? Los 3 arquimedianos, que es un lenguaje. Y cada una de las geometrías tiene un propósito, no es que sobró material para construir geometría. Y no pueden ser menos ni pueden ser más, es una ley, son 13. 12 más 1 es la ley, ¿no? Y podemos hablar de espiritualidad, de misticismo, de física cuántica, podemos hablar de los pensamientos, de las emociones, de los actos, es un lenguaje. Si tú incorporas este lenguaje en tu vida, tienes cual lenguaje del francés para hablar con cuanto francés esté a tu lado, o viajar a Francia a pasar unas buenas vacaciones aprendiendo de su cultura. ¿Okay? Es más, cuando en experiencias que he escuchado, ¿no? De gente que hace una conexión muchas veces no correspondida o que no corresponde con su proceso actual, de tratar de ver más allá de lo evidente, usando plantas sagradas, por ejemplo, lo que ven en ese nivel es un universo de sonidos, de colores, de luces y de geometrías que no entienden. Estaría bueno que hagan, si les corresponde, este viaje, digamos, este viaje cuántico, con el paquete de geometrías incorporadas para que a la hora de vivir esa experiencia puedan interpretar esa realidad. Pero generalmente no corresponde y son experiencias llevadas por la curiosidad o porque otros lo hacen, ¿no? Sí. Toda experiencia mística es importante si es que corresponde por un lado y por otro si estamos preparados para recibir la experiencia. Se puede producir ambrosía, como lo dicen los maestros más antiguos, en la pineal, que es el néctar que se genera en la pineal a raíz de alimentarse de los códigos solares o de fotones del sol. La pineal segrega lo que la ciencia le llama el DMT o la molécula espiritual. Y lo hacen también algunas plantas, lo hacen las rocas, los animales, los árboles, todos generan el néctar del sol. El néctar del sol de algunas plantas es muy poderoso, muy potente, ¿no? Estas plantas generalmente no son de acá del planeta, las trajeron, porque es una herramienta para la maestría de tiempos ancestrales donde el sol que tenemos ahora no era el mismo de antes, por lo tanto no se podría generar la ambrosía como se debiera. Ahora sí, todos están en la capacidad de generar ambrosía, ¿no? Porque el sol, no decimos nos cae pero derechito, ¿no? Estamos saliendo del invierno galáctico a la primavera galáctica, es decir, ya las nubes del firmamento se han abierto y el sol entra de una manera diferente. Es más, la transformación que está ocurriendo en el planeta es por incidencia solar, que transforma la Tierra y la Tierra nos transforma a nosotros. Si nosotros no nos conectamos a la Tierra y al Sol, probablemente nos desfasemos en la afectación evolutiva que nos está haciendo este nuevo tiempo. No vamos a evolucionar porque meditamos, o porque he visitado muchos centros de poder, o porque he leído muchos libros metafísicos, o porque me han diplomado en N técnicas terapéuticas, si es que mis raíces no están en la Tierra. Y no tengo la conciencia del que me da la energía electromagnética es el sol. Y no lo saludo todas las mañanas cuando salga, como se hacía en la antigüedad, que no era un ritual, era un alimento. ¿Okay? Y eso se hace no solamente acá en las culturas más antiguas, se hace en cualquier lugar del universo. Todos tienen un sol que lo alimenta y un planeta que los alberga.
y un magnetismo que los atrae, por la Tierra nos quiere, por eso es que nos atrae, ¿no? Con su magnetismo. Entonces, es cierto, si nosotros nos alimentamos de sus códigos para entenderla, construyéndola, no leyendo geometría. Puedes leer encima de haber construido, si quieres, para sentir la coherencia que hay entre la sabiduría y la materia concreta de la geometría. Sin embargo, muchas de las cosas que te deberían la geometría la haces sola, porque la entidad que es el alma tiene los ojos para leer las geometrías a través de nosotros. Y la información se revela. Y normalmente se revela en sueños, ¿no? Y después cuando ya pasa de la meditación pasiva a una meditación activa, que yo le llamo contemplación, puede estar decodificando en estado de conciencia alterados, estando en vigilia, construyendo una geometría en una meditación activa, que es la contemplación, estando para adentro y para afuera al mismo tiempo, haciendo la cola a un banco, observando las flores del jardín, subiendo una montaña, sentado bajo un árbol, regando tu jardín, cocinando, jugando con los niños, lo que va a permitirnos que nosotros nos incandescamos y tengamos una melodía armoniosa, que la gente, cual abeja, llega a ti, porque tienes el alimento que emana de ti. Estás en un estado de empoderamiento total, que todas tus virtudes, atributos y dones, que en conjunto se llaman talentos, se proyectan alrededor, en la periferia, de tu toroide, o de tu campo toroidal, que es tu área de afectación de tu ser. Si nosotros pudiéramos entrar en el campo toroidal de alguno de los maestros, como Jesús, pues sentiríamos todo lo que es, porque su energía nos atraviesa, su amor nos envuelve, y su voluntad de su sanidad afecta a nuestros órganos, sanándonos también, de manera automática. Nosotros podemos transformar el entorno. Somos dioses prácticamente. Jesús decía, ustedes son tan, en mis palabras, ustedes son tan dioses que pueden ser inclusive más cosas portentosas que las que yo hago. Imagínate para que se atrevan a alguien a decir eso, porque es verdad, ¿no? Somos muy, muy, muy poderosos. El asunto está en que el poder espiritual, que es un servicio, no se va a aperturar en este nuevo tiempo, luego de esta cuarentena, si nuestro servicio es individual y no colectivo. Si los planes de nuestro servicio están en exaltarnos a nosotros mismos, sin formar parte de una red de servicios. Si trabajo solamente para mí y mi familia, nada más. Está bien, ¿no? Pero es un nivel de conciencia. Debemos trabajar para todos los seres, para todas las razas, para todas las edades. ¿Ok? En verdad, estamos como la oruga que está en su crisálida, retorciéndose porque está dejando de ser oruga. Está rompiendo moléculas, rompiendo átomos, y está apareciendo un nuevo ADN, porque el ADN de la mariposa no es el mismo ADN de la oruga. O sea, está en una congestión, liberándose de patrones antiguos, agradeciendo lo que fue, para permitirse en ese agradecimiento y soltarse a la transformación, saber que en su visión sabe internamente, porque tiene el ADN, ahí está la información, que se ve volando por los bosques, mirando los paisajes, los caminos, siéndose llevado por el viento. Nosotros tenemos como ley un similar proceso ahora, ¿no? Aún estamos en la crisálida, y no estamos en la crisálida en cuarentena porque el gobierno nos dice que estemos en cuarentena. El tiempo de la Tierra es el que nos dice que estamos en cuarentena. Por lo tanto, las cuarentenas son diferentes en tiempo ahorita para todos los seres humanos en la Tierra. Para algunos ya habrá pasado y se habrán transformado. Otros necesitamos un poco más de tiempo para transformarnos.
más allá del tiempo que el sistema nos impone, por precaución, por otras razones, pero despertar de la conciencia, esta es una oportunidad tremenda para impulsar nuestra transformación. Pero tenemos que dejar un ropaje, y ese ropaje que tenemos que dejar va con formas de pensamiento caducas, emociones incoherentes que nos hacen daño, que nos enferman, procesos físicos o hábitos que hay que cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Si no nos aliviamos de la carga, es probable que nuestro caminar en el nuevo tiempo sea ralentizado, porque aún tenemos cadenas con tremendas bolas de peso que nosotros mismos nos hemos impuesto. Nos encanta ponernos cadenas que se llaman apegos, ¿no? Y hay apegos que son tremendas moles de concreto, ¿no? Así es, así es que realmente... El nuevo tiempo se avecina. Sí. Hay que confiar en que así va a ser, y así está siendo. No es lo que se ve en la televisión, es lo que se está moviendo al interior de la red de servicio, que saben lo que tienen que hacer. Pero despertar una conciencia de unidad es fundamental. Sí. Fundamental porque hay que movernos ya en grupos conscientes para gestar la nueva educación, la nueva política, la nueva economía, el nuevo hábitat, la nueva forma de producir la tierra sin contaminarla, los nuevos sistemas energéticos, la nueva o la original espiritualidad, que siempre ha sido la misma en cualquier lugar, no la religión, la espiritualidad. Sí. Expresar las artes, las tecnologías del yo soy, y así, son 12 redes de servicio en la cual estamos anclados sí o sí, y picoteamos sirviendo en otras redes también para complementarnos en ese compartir fraterno, ¿no? Y que estamos enlazados a mucha gente haciendo lo mismo, ¿no? Sí. Se avanza más rápido cuando somos muchos enfocados en un proceso similar, y está bien mientras seguir encontrándonos de esta manera. Sí. Por ahí verán esta charla en diferido, tal vez esa fue la manera para otros que no pudieron estar con nosotros, y cualquier enlace conmigo, ya ustedes me encuentran en el Facebook como Atael Rayo Blanco, y para servirlos y continuar compartiendo. Yo les agradezco su invitación, la invitación a ti, Liliana, para haberme permitido expresarme como lo suelo hacer siempre, ¿no? Desde mi conexión. No tengo más maestría que mi experiencia, y me apoyo en ella para que lo que entregue sea de una vivencia propia de mi presencia aquí entre todos ustedes. Y así hay que hacerlo siempre, ¿no? Se nota y se siente, y te lo agradezco profundamente, y hasta el nombre del universo, gracias. Gracias por tu entrega y gracias por las semillas que estás dejando para nosotros. Muchísimas gracias. Gracias una vez más, y hasta siempre. Nos encontramos, cualquier momento. Dale, seguramente que sí. Gracias, Oscar. Bye, bye. Bye, bye.